emigré a Gerona sobre el año 1942. Los primeros tiempos fueron muy difíciles. Y ábreme las puertas, pueblo, y ábreme. Durant els anys 40 arribaren a Girona, al igual que la resta de Catalunya, gran nombre d'emigrants en busca de feina. Venen de diferents llocs d'Espanya en què aquesta els era negada, principalment de l'Andalusia i Extremadura. Bona part d'ells, si bé pobres, eren propietaris de la casa on vivien, que han tingut de malvendre, i un dels primers grans problemes en què es trobaren fou precisament el de la vivenda, que en bona part resolgueren a base del barraquisme, creant-se dos nuclis principals de barraques, un al marge del riu Ter, que batejaren amb el nom de Rio, i l'altre a la muntanya de Montjuïc. Les condicions de vida en aquests nuclis era de lo més dolenta, sense aigua, sense llum, amb espais d'uns 20 metres quadrats per incloure famílies de 4, 5 o més persones, apartats de tothom i sense cap medi de comunicació. Tot això no preocupà ningú, inclosa l'administració. Era un bona part de gent pobra, analfabeta, de llengua i costums diferents, davant la qual el més còmode era girar-los l'esquena i tancar-los les portes per tot allò que no fos treballar. I així, amb la més forta discriminació i aïllats en els seus guetos, es feia impossible tot normal procés d'integració. Se'ls hi donà feina, però res més. Feina de la més desagradable, dura i mal pagada, d'aquella que ningú que pogués triar voldria fer. A conseqüència d'unes inundacions del riu, se'ls va traslladar a uns albergues provisionals on les condicions de vida no eren pas millor que les barraques. Aquesta provisionalitat durà varis anys i avui encara queda part d'aquests albergues habitats per els gitanos. Pero el amor que anulizo, recíbelo, pane, hasta como. Los albergues que hay abajo del todo, los que aún están, fueron los primeros albergues que se hicieron. Los primeros. No tienen váter, nada tienen. Entras dentro y tienen un comedor más pequeño que esto. Se ve que tú has estado dentro, ¿no? Sí, he estado. Tienen un comedor más pequeño que esto. Si yo no soy el único. Después tienen 2 habitaciones y están separadas, me parece que están separadas por una cortina. Después de aquellos albergues se hicieron, bajando del hospicio, hicieron otros. Y aquí a los cruces de Hermanos Sabat con Tomín hicieron otros albergues. Los de allí abajo debajo del hogar infantil los retiraron enseguida porque les metieron fuego. Los bomberos vieron sin agua. Sí, fue la gente de aquí. Eso, los bomberos se presenta allí, mucho ruido, pero poca agua.
Me sentaron allí cuando me la coger la manguera sin agua, que estaba en el depósito del camión, pero sin agua. Cuando fueron ahí a cargarlo, cuando se dieron cuenta, ella estaba toda la verde quemada. Pues llegaron los bomberos de Gerona sin agua y cuando volvieron a llegar ya habían venido los del aeropuerto y lo habían apagado. Per fi, a l'any 1958 fou inaugurat per al Patronat de la Vivenda uns grups de cases sota el nom de Hermano Sabat, perquè, en base a uns pagaments mensuals, arribessin al cap dels anys a la seva propietat. Esta barriada se vino a vivir en unas condiciones totalmente deficientes. Se entró aquí que no habían carreteras ni aun siquiera un camino para llegar al pueblo. Se tenía que pasar por un arroyo y si un día llovía o no podías pasar o tenías que ir con agua hasta los tobillos. No había luz, no teníamos agua en las viviendas. Nada más había una fuente que de allí se suministraba el agua a cada uno. Si querían lavar, tenían que ir a lavar al río, o sea, a la fuente Jau que antes existía. No había colegios ni dispensario y venía a visitar a los enfermos un tal doctor Sánchez Babó que tenía que hacerlo en una vivienda, en el número 1, en una casa particular tenía que visitarnos. A la gente que nos dieron estas casas, cuando entramos aquí esto era gloria. Era, mirándolo ahora, cara ahora, Sí, era claro. lo más tirado que podía haber, porque tenía que dar vergüenza. Pero era gloria, porque aquí llovía y no te mojabas. En el río, como subiría un poco el agua, ibas con la cama haciendo de barca, És una anècdota que vull explicar que em va fer molta gràcia, encara que potser no és l'expressió de gràcia. Un nen, a l'estrenar la casa aquesta, va obrir l'aixeta i va veure que sortia aigua. La reacció del nen va ser anar al carrer a veure si plovia. Perquè, esclar, d'allà on venia, l'única aigua que podia tenir era de la seva cisterna, o com plovia, que segurament que li degotava l'aigua a dins de la casa. No me acuerdo de la persona, pero sé que cuando no había carretera ni nada, hubo una pequeña riada y una persona se puso enferma. Y el taxi llegó hasta lo que es el puente, aquel pequeñito, diríamos, el cruce de Hermano Sabat con Domén. El taxi se llegó allí y luego a esta persona se la tuvo que bajar como se pudo, desde Hermano Sabat hasta el cruce. Ella la montó el taxi y se la llevó a la residencia, pero no quiso subir hasta aquí arriba. Esto también es una cosa que, de la forma que estaba el camino. Bueno, camino, era un arroyo. El único que venía siempre era el taxista del Málaga, los otros se negaban cuando no había carretera. Te traían hasta el cruce Ahí te dejaban, sí. y allí te dejaban, tanto si hacía frío como si hacía calor, como si era una persona inválida, allí te dejaban, no te subían. Porque no era carretera, era un arroyo aquello, y tú tirabas para arriba. Traer los muebles, se traían los muebles el que podía con un carretón, el que no, pues el camión se los dejaba abajo y tú poco a poco los ibas subiendo para arriba, a hombros. O sea, entramos mal. Mucha gente de Gerona también que ahora que viene por aquí ven las casas, caray, ¿qué casas? Pues no son tan pobres como parece que tal, pero estas casas que se han podido arreglar así, se ha costado mucho, mucho, porque mis padres, por ejemplo, la han arreglado la casa, pero mi padre ha tenido que salir de un trabajo y entrar en otro, y salir de otro y entrar en otro, y 2 pesetas de aquí, 4 de allí, hoy ponemos 2 tochos, mañana ponemos otros 2 más. Entonces, la administración, para la gente que quiso poner la casa en condiciones, ¿sabéis más o menos cómo actuó o cómo...? Haciendo la vista gorda. No, en el patronato había quien chupaba. Había quien a lo mejor no le cobraban, porque si le veían un poco vivillo decían, cuidado con este, pero al que llegaba un poco así tontito le decían,
Sí, pues mire, le firmaremos estos papeles, usted podrá edificar, papeles que no servían para nada. En total, sello y tal y cual, 300, 400, 500 pesetas, lo que sería, no lo sé, lo que sería. Pagabas y edificabas tranquilamente. No te hacían falta planos de ninguna clase. Incluso los permisos que han llegado a dar, de que hay calles del pueblo que están cortadas por obra, porque han hecho un garaje o lo que sea. Era una calle, le han dado el permiso, ha pagado X pesetas, la calle cerrada. Los hay problemas porque ahora al pasar ya propiedad, y esto pasar a Gerona, pues ellos tienen unos planos, diríamos, de casi de toda la villa, tienen unos planos, pero llegan aquí y se encuentran de que una serie de casas pues no se parecen en nada. Entonces ellos piden planos sobre estas obras y no existen estos planos, porque antes no te daban ningún plano, te daban un permiso así escrito que no valía para nada, un papel escrito, y a ella tirar, y tú cogías y edificabas, con tu buena fe edificabas, y ahora pues encuentran que viene el ayuntamiento y empiezan a medir metros cuadrados y tiene que pagar tanto de aquí, tiene que pagar tanto de allí, y todos son pagos. Todos son pagos. Es que a mí me dieron nada. No lo justifique, claro, ¿cómo no lo puede justificar? Todos son pagos. Ahora la culpa, el patronato, Matas y compañía. El dispensario era algo malísimo, o sea, tiene una sala de espera aproximadamente de unos 4 metros cuadrados, que allí, cuando entraban la mitad de las familias a visitarte, la otra mitad tenía que estar fuera en la calle, tanto si llovía como si hacía calor, como si hacía frío, tenían que esperar fuera en la calle. Hay un cuarto para poner inyecciones y otro pequeñito, que ya lo habréis visto vosotros, donde el médico visita. No había ninguna estufa de ninguna clase ni calefacción de nada, y aquello pues era húmedo, a más no poder, es húmedo, incluso chorreaba el agua por allí. No había, estuvo una temporada que no había ni cristales.
totes maneres, es té que dir que està a punt d'inaugurar-se un nou dispensari que sembla que reunirà totes les condicions necessàries. Luego ya la fama esta que tenemos, tan buena, que la gente de aquí pues no sabe el motivo. Porque aquí la gente que hay gente que te lo da todo, a cambio de nada. Hay gente que no te da nada, pero no pide nada. Y hay gente que pide y no da. Hay de todo, como en cualquier otra parte. El catalán siempre te rehuye. Si eres de aquí, o sea, te llegas a acoplar a él, pero te cuesta mucho. Tiene que ser a base de, por ejemplo, de conocer a uno y esto te presenta a otro compañero y así, poco a poco. O sea, en el baile empiezan a darte rollo, ¿no? Empiezan a hablar, mientras tú te calles, no sabes si eres castellana o catalana, pues nada. Pero, o sea, la que empiezas a hablar el castellano, pues ya se te van. O incluso estar bailando y decir que cuando saben que eres de Hermano Sabbath, pues también dejarte. Te aceptan en el trabajo, ¿no? Pero luego... El catalán, a los primeros años, tú, aquellos andaluces que te trataban, tú, que parecía que era un tío, digamos, un perro, y yo exactamente igual. Que ellos, para ellos, decían, ¿dónde van esos charnegos? A consecuencia de estas cosas, o sea, yo sé que hay gente aquí en el pueblo de que cuando va a la parada del coche se separa de la parada para no hacerse conocer de que es de Hermano Sabbath. O sea, que se retira, o sea, se avergüenza de Hermano Sabbath. Eso es una cosa que no me lo explico yo porque se tiene que avergonzar, siendo que aquí no, yo que sepa, no he visto todavía nada. O sea, que la gente que ha venido aquí, hay gente que ha venido con nosotros, se ha marchado contentísima. No he visto todavía de que alguien diga de que aquí se le ha pegado o se le ha hecho cualquier cosa. Aquí hay gente, como puede ver, en cualquier parte del mundo. Hay toda clase de gente. Quiero ser albañil. No, yo no quiero ser. Yo quiero ser mecánico. A mí me gustaría ser camionero porque me pagan mucho y voy viajando en países y pues los domingos podré venir aquí a ver a mi familia. Yo quiero ser policía. ¿Por qué? Me gusta hacerlo. Me gusta ser policía porque lo he visto en la tele. ¡Yo! ¡Camionero! Lo que no me gusta del colegio es el patio, que se hace muy corto también. Y salimos más tarde que toca la sirena. Lo que a mí me gusta del colegio son las gimnasias, los trabajos manuales, los deportes y todo eso. Lo que a mí no me gusta nada son los profesores que ponen muchas copias y pegan y no tienen por qué pegar. Porque lo que no me gusta del colegio es ir al patio porque me atacan los nenes mayores y nos quitan las pelotas cuando jugamos a fútbol. Lo que no me gusta del colegio son algunos maestros y se ponen mucho deber. Lo que me gusta es la historia y algunas veces que me llevo la máquina de escribir. Me gusta del colegio el laboratorio. Lo que no me gusta del colegio es un maestro. Tenim molts mitjans, l'escola certament ens sembla que és molt digna, l'estimem molt, els nanos també, ens sembla, i aquí donem, aquest és el nostre eslògan, el mateix que puguin rebre a qualsevol altre centre de qualsevol altre lloc. Fa alguns anys venien les mares moltes vegades a protestar per cosetes. Per exemple, han agafat el llapis al meu nen o li han trencat la llibreta. Avui no, sobretot en els més grans i els més petits també. Venen la gent a interessar-se què fa el nen, què podríem fer per ajudar-lo, i això és molt, molt, molt positiu.
el gran elogi que podríem tenir nosaltres, que no sé si ens el mereixem, en pro, si nosaltres poguéssim aconseguir manipular la societat de tal forma que els hi poguéssim fer veure, i els hi estem fent veure, em sembla, que no tot consisteix en portar al cap del mes unes pessetes, sinó que hi ha vegades que aquestes pessetes amb igualtat de condicions, o iguals pessetes, val més guanyar-los, tinguent un substracte cultural a darrere que anant fent moltes hores extraordinàries, que és de la forma que es aconseguien pessetes en aquí. En l'alumne se l'orienta segons la seva capacitat. O sigui, hi ha nano que no em faria res de dir-li a ell o a la seva família que vagi a fer batxiller. Si sabem que la seva capacitat no arribarà a ser un metge o un abogat o un enginyer. Aleshores, aquest nen que no arriba en aquesta capacitat de professió, llavors se li dona l'altra sortida cap a formació professional, que aleshores ell, un altre dia, que irà a treballar, ell tingui doncs una formació pel treball no solament pràctica, sinó una formació també teòrica, diríem, en quant a més arrelada amb els estudis. O sigui, se'ls orienta d'aquesta forma. En el nano se'ls diu moltes vegades durant l'any, moltes. No és el mateix avui anar-te a posar d'aprenent amb un de lampisteria, amb el que tu saps, que anar-te a posar d'aprenent d'aquí 2, d'aquí 3 anys quan has fet formació professional, anar a fer de lampista amb una base teòrica i a més pràctica en la formació professional. A mi m'agradaria ser mestra i infermera. A mi m'agradaria ser dentista o futbolista.